Gracias a Dios, amados, que estamos aquí, que el Señor nos ha traído con un propósito, amén. Y es el de orar, de estar en la brecha. Yo te quiero decir algo. Tú quieres crecer en victoria, tú quieres avanzar en tu vida espiritual. Agrégale siempre a tu búsqueda y a tu fe compromiso y disciplina. Oh, amén. Cuando hay compromiso y disciplina en buscarle, amados, tú te vas a convertir, dice la palabra, en un árbol bien plantado, enraizado junto a las corrientes, junto a las aguas, que a su tiempo da el fruto, amados. Eso eres tú, eso eres tú. Así que vamos a estudiar hoy la cuarta parte de nuestro estudio, la mayordomía. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Hemos hablado de cómo el Señor pide de todo administrador que Él ha confiado fidelidad. Hemos entendido que la mayordomía tiene que ver con ese llamado a ser fieles en lo poco, en lo ajeno, aún en lo cotidiano, para ser fieles también en lo espiritual. Hemos aprendido las cualidades de un siervo de Dios: diligencia, puntualidad, obediencia. También el miércoles pasado aprendimos la importancia de ser fieles en nuestro rol familiar, como padres, como madres, como esposos, como esposas, como hijos, como sobrinos, como nietos, como abuelos. Todos tienen un rol en la familia que Dios te ha puesto, y Dios nos va a pedir cuentas. Y no nos justifica tener un mal padre, ser un mal hijo. Y no nos justifica, si mi esposo se equivoca, yo como esposa no cumplir mi rol como esposa, y viceversa. No nos justifica, Dios nos va a pedir cuentas. Y este estudio de mayordomía, amados, yo creo que lo que causa en el corazón del hombre, de la mujer, es esto: esperanza. Y tú dirás, ¿cómo esperanza, pastor? Si realmente veo mi infidelidad, veo que en veces no puedo con el rol, en veces no soy buen administrador. Pero, amados, cuando se reconoce el pecado, viene la esperanza, que es en Cristo Jesús. Viene la gracia. Los buenones no entran al reino de Dios. Los que dicen, es que ella es la que se equivoca, él es el que se equivoca, yo no, yo estoy bien, yo no tengo pecado, él es más pecador que yo. No, es que mi hijo es el culpable. No, ellos no verán la esperanza en Cristo Jesús. Pero aquellos que dicen, Señor, me doy cuenta de mi necesidad de cambio personal, son los que reciben la esperanza. Y esos son los que Dios levanta. ¿Cuántos quieren ser levantados por Cristo? Amén. Ok, hoy vamos a hablar, amados, de la fidelidad en el dinero y en las cosas materiales. La fidelidad en el dinero y en las cosas materiales. Amados, grábate esto: la Biblia nos enseña que Dios es primero, que Dios es primero ante cualquier situación. Dios es primero. Quiero que me acompañes a Primera de Corintios, capítulo 29, verso 3 al 5. Y vamos a meditar en el corazón del rey David. Vamos a meditar cuál era el corazón de este hombre que la Biblia, Dios hablando, lo describe como un hombre conforme al corazón de Dios. En la vida de David no vemos perfección, vemos un corazón para el Señor. Y vamos leyendo el verso 3, dice: ahora, debido a la devoción que tengo por el templo de mi Dios, fíjense bien lo que dice: entrego todos mis propios tesoros de oro y de plata para ayudar en la construcción. Esto es además de los materiales de construcción que ya he reunido para su santo templo. Dono más de 102 toneladas de oro de Ofir y 238 toneladas de plata refinada para recubrir las paredes de los edificios y para los demás trabajos en oro y plata que harán los artesanos. Ahora bien, ¿quiénes de ustedes seguirán mi ejemplo y hoy darán ofrendas al Señor? Este era el corazón de David, un corazón que sabía que lo que tenía le correspondía al Señor. Y me llama mucho la atención que todo rey, amados, tenía tesoros de conquistas, de victorias. Pero aquí vemos a David reconociendo que aún esos tesoros guardados
son del Señor, son del Señor. Y se atreve a pararse como un ejemplo ante el pueblo diciendo: pueblo, ¿están reconociendo junto conmigo que lo que tenemos es de Dios? Amados, este principio de mayordomía incluye lo que Dios nos ha dado, los bienes materiales que Dios nos ha dado, el dinero que Dios nos ha dado. Así que Dios está interesado en este tema. Algunos creen que no se debe mezclar el tema de Dios con el dinero, pero amados, es ignorar una realidad en la palabra de Dios. Porque la Biblia trata extensamente con el tema del dinero. Incluso se calcula que hay poco más de 500 versículos sobre la fe y otros 500 relacionados con la salvación en toda la Biblia. Gracias, Andrés. Pero sobre el dinero, amados, y las posesiones materiales hay más de 2000 versículos en la Biblia. Entonces quiere decir que a Dios le interesa que nuestro corazón sea libre de algunas cadenas que lo atan. En Mateo 13, Jesús enseñando la parábola del sembrador, Jesús dijo: hay algunos terrenos con espinos, que cuando es sembrada la semilla de la palabra, esos mismos espinos ahogan la palabra y no hay fruto. Y cuando los discípulos le preguntaron al Señor Jesús: ¿qué significa esta parábola? Jesús les dijo: estos que tienen espinos son aquellos que oyen la palabra de Dios, pero el afán de las riquezas de este mundo ahogan la semilla de la palabra y no hay fruto. Entonces quiere decir que cuando yo soy expuesto a la palabra y comienzo a tener una relación con Dios, algo en lo que Dios va a tratar conmigo es en cuanto confío en Él y cuánto lo demuestro en mi administración, en cómo administro mi dinero y mis recursos. Muchas veces se estanca el crecimiento espiritual por el afán y el amor y la mala administración. Hay problemas en los matrimonios por la mala administración financiera. Claro que sí. Así que a Dios sí le interesa cómo manejamos nuestro dinero. Y la verdad central es muy sencilla, amados. Dios es primero. Dios es primero. Encontramos esta verdad por toda la escritura, comenzando con el primer registro de un sacrificio ofrecido a Dios. ¿Se acuerdan de Génesis 4, verso 4, donde Abel, el hijo de Adán, presenta una ofrenda? Dice que presenta lo mejor de los carneros, de los primogénitos. Es decir, presenta un becerro, un animal selecto, primero para Dios en sacrificio. Y luego llega Caín y: tengo que hacer yo también algo. Y dice que presenta algo de la tierra, porque él era agricultor. Conocemos la historia. Dios ve con agrado la ofrenda de Abel, pero ve con desagrado la ofrenda de Caín. ¿Por qué pasa esto? Porque Abel le demostró a Dios que él era primero, le dio lo primero. Le dio ese interés y esa honra y esa adoración que Dios pedía. El primogénito era el primero de los animales e incluso el primer hijo varón de un matrimonio, según la palabra de Dios ahí en el Génesis. Entonces más adelante también en Génesis aparece la historia de Abraham. ¿Alguien recordará esta historia del padre de la fe, relatado también en Hebreos 7? Que cuando Abraham volvía de una victoria, tiene un encuentro con un personaje llamado Melquisedec. Hebreos 7 describe a Melquisedec como una figura de Jesucristo, rey de paz, sacerdocio, sin una genealogía, no tenía un principio, no sabían de dónde venía Melquisedec. Muchos teólogos han sugerido que era el mismo Cristo revelado a Abraham, un tipo de Jesucristo. Es decir, muchos piensan: no, es que Cristo vino hasta que nació en el vientre de María por obra del Espíritu Santo. No, Cristo es Dios, era con Dios. El Verbo se hizo carne, pero Jesús es Dios, ya era antes de nuestro principio.
Y hay avistamientos en el Antiguo Testamento de Cristo mostrándose. Y vemos en la historia de Abraham, en Hebreos 7, que Abraham le entrega los diezmos de este botín. Le dice: Melquisedec, te reconozco como mi sacerdote y te entrego el 10% de este botín, antes de gastar un 5. También en Éxodo 22, 29 dice lo siguiente: no demorarás la primicia de tu cosecha. Y en Éxodo 23, 19 dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Yahvé tu Dios. Fue en este tiempo, amados, que Dios habló al pueblo de Israel sobre tomar la tierra prometida. Era bajo el liderazgo de Josué que los israelitas entrarían a esta tierra. Y cuando estaban por iniciar la toma de la tierra, Dios dio instrucciones explícitas a Josué. La primera ciudad, Josué, Jericó, tenía que ser completamente entregada a Dios. La primera ciudad, Josué. Quiero que mi pueblo aprenda que yo existo antes que ellos. Que el protagonista de esta historia de amor, de redención, de misericordia, soy yo. Y no es que estamos delante de un Dios egocéntrico, amados. Estamos delante de un Dios amante de su creación. Amante de esa familia que Él quiso formar. Y amante de esa familia que se perdió y Él rescató con su sangre. Este es el mejor amante de todos los tiempos, de todo el universo. Alguien que da su vida por su amada. Y le dice a Josué: quiero a Jericó, Josué. No se podían quedar con nada de la primera ciudad, todo era de Dios. Las piedras preciosas serían entregadas para el tabernáculo y lo demás iba a ser quemado. Y esta indicación no fue dada para ninguna otra ciudad de Canaán, solo para Jericó. Entonces esto no es coincidencia que fuera la primera ciudad. Jueces capítulo 6 y capítulo 7. ¿Qué pasó en Josué capítulo 7? ¿Qué hizo Acán? Tú puedes apuntarlo y estudiarlo en casa. Acán se quedó con oro y telas finas. ¿Y qué pasa? Este acto de no honrar a Dios causó que Israel perdiera su siguiente batalla contra un enemigo mucho más chico y mucho más débil que Jericó. Dice que les metieron huida al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Acán dijo: ¿cómo? Yo también tengo necesidad. Y cuando nos ponemos en esta postura, amados, se trata de mi sueño, se trata de mí, se trata de lo que yo pienso que es la verdad. Y no le doy la prioridad a Dios como el número uno, la palabra de Dios como el número uno en mi vida. Yo estoy diciéndole a Dios: Señor, tú me das la victoria, pero se trata de mí. Y hay algo, amados, en el corazón del hombre que he revelado a la luz del Evangelio, y se llama egoísmo. Cuando no ponemos a Dios primero, cerramos los cielos sobre nuestras vidas, y batallas mucho más sencillas no las podemos vencer, porque Dios se ha convertido tal vez en un amuleto, o tal vez en algo como lejano. Lo respeto, pero no es lo primero en mi vida. Algo maravilloso sucede, amados, cuando ponemos a Dios primero en nuestras vidas, incluyendo en nuestras finanzas. Viene una bendición sobre el restante. Dice Romanos 11:16, anótalo ahí: si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias, también se consagra toda la masa. Toda la masa. Entonces, consagrar, ¿qué significa? Apartar, separar para Dios. Mucha gente piensa que, por ejemplo, no venir los domingos a la reunión, pues me perdí de la prédica, no saludé a mis amigos en la fe. Pero en lo espiritual, amados, tú le dijiste a Dios: el primer día de la semana me pertenece, Dios,
estoy cansado, hay una fiesta familiar. Entonces, los otros 6 días de la semana, la masa restante, no fue consagrada porque no apartaste el primer día de la semana. Es un principio espiritual y mucha gente piensa, es que el pastor me quiere ver ahí todos los domingos. No es el pastor el que te quiere ver todos los domingos, es Dios que quiere que aprendas a darle la primicia y lo mejor. Consagrar significa apartar, separar para Dios. Y cuando le apartamos por lo menos el primer 10%, amados, de nuestro dinero, diezmando en nuestra congregación local, el restante también es consagrado. Viene una bendición de Dios sobre el 90%. Es una realidad. Ahora, somos administradores de los recursos que Dios nos ha dado por obediencia. Reconocemos que Dios es primero, también lo hacemos por obediencia. En un pasaje muy conocido, amados, sobre el diezmo, Malaquías 3, aprendemos en el versículo 9 que viene maldición por no dar a Dios lo que Él ha pedido. Mientras que en el versículo 10 dice que hay una promesa de bendición por la obediencia, y debemos de hacernos una de las preguntas más obvias que existen. Tú piensa en esto, tú tienes un ingreso. ¿Tú prefieres tener el 100% de tus ingresos bajo el riesgo de un despojo, o prefieres tener el 90% bajo la bendición de Dios? Fíjate, el pueblo en Josué 6 y 7 entendió en la batalla con Jericó que era Dios primero y tuvo la victoria. Pero cuando pasa esta situación de Acán y que toma las telas finas y viene este acto de deshonra, pierden con un ejército más débil e inferior. Entonces quiere decir que una mentalidad de no tomar en cuenta a Dios como primero me lleva a recibir un despojo increíble, amados. Increíble. En su excelente libro, Viviendo más allá de lo posible, se lo recomiendo, Wayne Myers escribe: una de las ocasiones que prediqué este mensaje, un granjero vino a contarme de la vez en que su cosecha fue más pequeña de lo normal. De hecho, ganó solo 5,000 pesos con toda la cosecha. En aquel tiempo equivalía a unos $400 actuales. Él sabía que le tenía que dar a Dios el 10% de ese dinero, pero le parecía que era mucho comparado con la pequeña utilidad que había ganado. Una voz muy persuasiva le dijo en su mente: diezmar es una tontería. Y ahora las redes sociales lo dicen: no diezmes, pon a trabajar a tu pastor. El diezmo es del diablo, el diezmo es así, así. Escucha bien. 500 pesos es mucho dinero. Además, tu pastor tiene zapatos nuevos y tú no. El granjero cristiano envolvió los 5 billetes de 1,000 pesos en su pañuelo y salió del banco. Unos minutos después sintió que iba a estornudar y jaló su pañuelo, pero cuando se acordó del dinero que había guardado en el pañuelo ya era tarde. Una ráfaga de viento se llevó los 5 billetes y el total de su ganancia hacia el cielo. Él había decidido no dar los 500 pesos que correspondían a su diezmo y acabó pagando otros 4,500 pesos en intereses. Es una historia. ¿Será que mucha escasez y poco rendimiento de lo que ganamos será porque no le damos a Dios la honra que Él merece? ¿Será eso, amados? Medita tú en esto. ¿Será que nos hemos enfrascado tanto en nosotros mismos que nos hemos olvidado la importancia de demostrarle a Dios nuestra honra con nuestras finanzas? Esto respalda la siguiente declaración: cuando Dios nos pide algo y lo retenemos, terminamos perdiéndolo. Si Dios te está pidiendo: dame a tus hijos, entrégamelos, y tú no se los entregas, el diablo te los arrebata. Jóvenes, si ahorita el Espíritu Santo te está hablando en tu adolescencia, en tu juventud, entrégame tu vida. Yo te quiero decir algo: si tú no le entregas tu vida a Cristo, el diablo te la va a arrebatar con filosofías huecas, con vicios, con perversión sexual.
En el tiempo en caminar con Cristo me he dado cuenta que cuando la iglesia no le da el primer lugar en su corazón a Cristo, amados, cualquier viento ajeno a la doctrina de Cristo lo tumba y lo desvía de la verdad central del evangelio. Yo sé que algunos creen, amados, que el diezmo es solo de la ley. Y en cierta manera en el antiguo pacto era obligación darlo. Pero te voy a explicar esto. El principio que el Señor enseñó, donde está nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón, es aplicable hoy en día de una manera contundente. ¿Por qué? Porque, amados, mira, si tú eres de la creencia que el diezmo es solo del antiguo pacto, debemos reconocer la siguiente verdad: Jesús no nos pide menos que la ley, sino más. Ya lo estudiamos en Gálatas. Jesús no solamente le pide a los hombres, guárdense del adulterio. Jesús ya está pidiendo más que en la ley de Moisés. Jesús está diciendo, hombres, cuiden sus ojos, porque si miras a una mujer y la codicias, aquí, mi rey, pecaste y aquí adulteraste. Entonces, en Mateo 5, Jesús deja en claro que su expectativa hacia la ira, el adulterio y otros temas es más alta que lo que la ley pedía, amados. Y esto lo entendemos ya que ahora en el nuevo pacto el Espíritu Santo mora en nosotros y nos da el poder de vivir más allá. Porque Moisés castigaba el asesinato, la ley de Moisés, la ley de Dios. Pero ahora el Señor dice, si guardas un enojo y una ira, ya estás cometiendo asesinato en tu corazón. Entonces Jesús viene a dar un estándar más arriba de la ley. ¿Por qué? Porque Jesús venía y vino por el corazón del hombre, amados, no por rituales. Cuando Dios se reveló al mundo a través del llamado de Moisés, la zarza ardiente, el llamado glorioso de libertar a su pueblo de Egipto, lo lleva al desierto, le da las 10 tablas de la ley. No era el plan culminado. ¿Cuál era el plan, amados? Que esas leyes se les quedaran bien grabadas para que ellos entendieran su culpabilidad. Y viene Cristo y dice, la ley se ha cumplido. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo, vengo por tu corazón, no vengo por rituales religiosos. Yo quiero una relación contigo. ¿Cómo se sentiría mi esposa si soy como un esposo robotizado? Me levanto, buenos días, mujer, me voy a trabajar. Chivo, desconéctame, mujer, me voy a apagar. Eso no es una relación. Buenos días, mi amor, ahora amaneciste bien chula, mija. Con gusto me voy a ir a trabajar, mija. Aunque no me hagas lonche, te perdono. Mira, se los estoy sanando allá. Bueno, el Señor. Mija, aunque no me hagas lonche, hey, tú vas por los niños a la escuela. Sí, mi amor, una relación, amados. Llegas a la casa y ¿qué pasó? ¿Cómo estuvo el día? Bien, mi amor, y no, que acá y allá, un besito, vamos al mandado juntos. Relación. Y pensamos que Dios, amados, es superficial. Con que me porte bien, estoy honrando a Dios. No, si tu corazón está lejos de Cristo, vives una religión más. ¿Cuál es el cristianismo puro y radical? Es aquel que se desnuda delante de la presencia de Dios y se abre con su amado y le puede expresar cuánto te amo, cuánto agradezco tu cruz, cuánto te amo, cuánto intimo contigo. Sabes mis secretos, mi Señor, sabes mis pecados, sabes mis debilidades. Te amo y permaneceré en relación contigo. Eso vino a ser el Señor, amados. Una relación, algo de corazón. Amén. Amados, entonces, amados, seguramente con relación a lo que damos a la obra del Señor, el Señor
no pide que demos menos. Si en la ley era obligación el 10%, ahora el Señor no tiene un porcentaje, amados, establecido. El Señor dice, yo lo que quiero es que yo pueda contar con tu generosidad. Y usamos la palabra diezmos en la iglesia para tener un punto de referencia bíblicamente. Pero la verdad, amados, es que cuando Cristo está en tu vida y Él es el número uno, Él te puede pedir. Por eso Pablo dice, cada uno aparte de lo que ganó. Porque Dios ama al dador alegre. Póngase de acuerdo. Yo creo, amados, que el diezmo no es obligatorio en la iglesia cristiana, pero cuando hay conversión y tú quieres caminar con Cristo, sí creo bíblicamente, es una evidencia, que debe de haber un acuerdo en una familia. ¿Cuánto al mes o cuánto a la semana, cuánto a la quincena vamos a dar para la obra de Cristo? No, es que yo doy mi diezmo dándoles a los que me limpian el vidrio en los semáforos. Es que yo doy mi diezmo con mi tiempo. Voy y barro la banqueta de la iglesia y ese es mi diezmo. No, tú eres un Caín. ¿Sabes qué hizo Caín? Mi hermano dio lo mejor, el ganado. Como yo soy agricultor, le voy a llevar unas sandías y unas peras y unas naranjas. ¿Y sabes qué hizo Dios? No vio con agrado esa ofrenda, porque dio Caín lo que él quería y le parecía dar. Pero ¿qué quería Dios? Derramamiento de sangre. ¿Qué derramó Dios cuando Adán y Eva pecó para vestirlos de túnicas de pieles de animales? Sangre. ¿Qué quería Dios? Que se derramara sangre. Tú sabes si creerle a los críticos del Facebook o creerle a la Biblia. Tú sabes. Generalmente los críticos del Facebook, de las iglesias, son una bola de amargados y rebeldes que no han entrado al reposo de Cristo. Ahora, amados, yo te voy a decir algo. El diezmo debe ser solo la base. Francamente, el diezmo no es generosidad, es simple obediencia. En mi opinión y en mi experiencia, cuando el corazón del discípulo se ha encontrado, cuando el corazón de una persona se ha encontrado con Cristo y se convierte en un discípulo, el Espíritu Santo puede pedirle, ¿sabes qué? Este domingo yo quiero que seas generoso con esto. ¿Sabes qué? Esta semana yo quiero que apartes de tu mandado esta despensa y la lleves a este hermano en necesidad. ¿Sabes qué? El pastor está haciendo una convocatoria a reuniones de hogar. Yo sé que cuidas mucho tu sala de mueblerías Portillo, pero quiero a gente sentada en esa sala para oír mi palabra. ¿Sabes qué? Yo sé que llenaste el tanque el sábado porque fue quincena, pero quiero que el domingo pases por 3 hermanos que no han ido a la congregación. Eso creo que el corazón del discípulo puede experimentar por la obra de la salvación. Amados, debemos ser sensibles a las necesidades y la dirección del Espíritu, pidiendo que Él nos haga cada vez más generosos. Imagínate que hay un empresario muy exitoso. Vamos a meternos a los ejemplos. Imagínate que hay un empresario muy exitoso que se tiene que ir de viaje por varios meses. Y ante esto les da una tarea a 3 asistentes. Vamos a manejarlo a 3 asistentes, recordando a la parábola de los talentos. Les estará enviando $1,000 a la semana con la aclaración de que el 90% es para ellos, pero deben darle el 10% a su esposa, a la esposa del empresario exitoso. Son asistentes, tienen que ver por los intereses de su patrón. Después de un mes le pregunta a su esposa cómo han cumplido. Y ella comenta que el primero ha sido muy cumplido, siempre dándole $100 cada semana. El segundo no solo ha sido cumplido, sino generoso, dándole 150 y hasta 200 por semana. Y el tercero, sin embargo, le había dado solo $50, luego 70 y luego 20. ¿Qué crees que hará el empresario? Te dije que le dieras a mi esposa 10%. Obviamente no le va a seguir mandando igual a los 3 amados. Muy probablemente le dejará de enviar el bono al tercer asistente
y posiblemente se lo enviará al segundo. Y así de claro, amados, es dar diezmo a la iglesia que es llamada la novia de Cristo. Así es claro. Mucha gente piensa, ay, es que ¿por qué voy a dar mi dinero? ¿En qué lo gastan? Usted tiene gastos en su casa, la iglesia también tiene gastos. Y Dios ha destinado, por sabiduría divina, que la iglesia se sostenga por las ofrendas y los diezmos voluntarios. Sí, amados. Así es. Y algunos quizás argumentan que ponen a Dios primero, aunque no son obedientes dadores. Jesús diría algo diferente, en Mateo 6:21. Él declaró: donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. La manera que manejamos nuestro dinero es un reflejo de nuestras prioridades, es decir, de nuestro corazón. Y en el versículo 24 Jesús dejó en claro que no puedes servir a Dios y a las riquezas, pues las riquezas son un Dios para muchas personas. Amados, dar a Dios primero es una cuestión de adoración, es tenerlo como Señor, ya que si es Señor de mi vida, lo tiene que ser de mi cartera también. Yo quiero decirles algo, les voy a dar un consejo. Nunca vean a la iglesia como un lugar para traer las obras de lo que tú tienes. En una ocasión, cuando llegamos aquí a la ciudad, llegó una persona y me dice: pastor, vengo a traer una generosidad para la iglesia. Ok, gracias, Dios le bendiga, Dios le multiplique. Oramos y cuando abrimos la bolsa, eran juguetes quebrados para cunero y guardería. De una bolsa grandísima solo rescatamos una cajita registradora, la que tienen ahí de Dora la Exploradora, ya tiene años ahí. Y saben una cosa, amados, yo pensé esto: ¿por qué ver a la iglesia como un lugar para traer lo que ya no me sirve? Porque Jesús dijo algo: el que tiene 2 túnicas, dé una. O sea, Jesús no dijo la túnica agujerada, la que se te perjudió con el Cloralex y era blanca y se puso rosa. ¿Nunca les llegó a pasar? Éramos recién casados y mi esposa me echó a perder mi camisa de cuadros favorita. Era cuadros negros con blanco, así bien bonita. Me la abrochaba hasta arriba, bien bonita se veía, y me la echó a perder. Pero no pasa nada. Pero amados, mira, yo quiero decirte esto. Yo quiero decirte esto. ¿Cómo te sientes cuando alguien te da algo que le sobra, que ya no le sirve y que está dañado? Pues te sientes así como que, bueno, gracias. Pero hay algo, amados, en el corazón del hombre, y la religión lo ha enseñado, que a Dios lo que nos sobra, el tiempo que nos sobra. La gente busca en la religión a Dios en Cuaresma. Cómo son legalistas. No como carne porque... Y la Biblia habla de no andar en la carne. La gente va a Navidad a las iglesias en religión 2 veces al año, y en funerales, un funeral. Eso es la religión, amados. Pero Cristo viene a pedir el corazón. El corazón. Déjame leerte una historia. Relata la historia que cuando el primer monarca ruso, Vladimir el Grande, quiso casarse con la princesa Olga, el hermano de esta, el emperador de Grecia, aceptó dar su consentimiento con la condición que Vladimir se bautizara, cosa que aceptó él. Así pues, él y un grupo de sus soldados fueron a Grecia para la boda, y los soldados, queriendo ser solidarios con Vladimir, con su líder, decidieron bautizarse también. Solo que cuando entendieron que bautizarse significaba rendición,
enfrentaron un dilema. Ellos querían seguir siendo los mismos salvajes de siempre. Entonces tuvieron una idea. Al sumergirnos en el bautismo, vamos a mantener nuestros brazos con nuestras espadas fuera del agua, porque no estamos dispuestos a rendir la violencia de nuestras vidas. Según ellos, fueron bautizados con la excepción de sus brazos para pelear y matar. Y creo que algunos cristianos, amados, se justifican con el evangelio de la prosperidad para decir: no, es que el evangelio de la prosperidad me ofendió, me dijeron que tenía que diezmar obligatoriamente en la iglesia cristiana, que si no diezmaba Dios no me iba a prosperar, me controlaron, y se justifican en eso. Y es esto: se sumergen en las aguas de Cristo, pero sacan su cartera al momento de bautizarse. Métase con todo y cartera, demuéstrele a Dios que es su prioridad. Amados, con esto en mente, estoy de acuerdo con otros escritores, teólogos que aconsejan no solo dar el 10%, sino dar el primer 10%. En otras palabras, en cuanto recibimos dinero, sea por salario o de cualquier fuente, inmediatamente se debe apartar el 10% para el Señor. Proverbios 3:9 dice: honra a Yahvé con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Hónralo, hónralo. Segundo, eliminamos el riesgo de gastarlo. La carne lucha con el dar, créanmelo, lo he vivido, lo vivo. Yo también diezmo, yo ofrendo. Mi esposa y yo tenemos un porcentaje en acuerdo, y eso damos por semana, por quincena o por mes. Hay un acuerdo. Entonces no hay que darle la oportunidad de ganar a nuestra carne. Tercero, dar primero es un acto de fe, confiando que Dios hará que el restante cubra las necesidades. Si esperamos para ver si sobra, ya no es fe, amados. Es que primero voy a pagar la tarjeta de crédito, el mandado, la gasolina, y ya si salga la semana, entonces ya el domingo voy a traer lo que me sobre. Amados, yo quiero decirles algo. El Señor ve la actitud del corazón. Y si tú piensas, bueno, es que voy a dar cuando gane más, eso nunca va a llegar. Tú no te debes de sentir menos porque si ganas 500 pesos o ganas 1000 pesos o si ganas 10 pesos. Tú no te debes de sentir menos, porque Dios no es que vea: es que si es un diezmo grande o una ofrenda grande, entonces Dios me va a bendecir o Dios va a estar contento conmigo. ¿Por qué Dios elogió la fe de la viuda? Allá había ricos, pero ¿por qué Jesús la elogia y dice: esta mujer ha dado más que todos? Había ricos que tal vez dieron más que ella, pero el rico dio sobras y ella dio todo lo que tenía. Entonces, si tú ganas 10 pesos, dale al Señor. Si tú ganas 1 peso, dale al Señor. Y te quiero decir algo: enseña a tus hijos a diezmar, enseña a tus hijos a ofrendar. ¿Por qué, amados? Porque si tú enseñas a tus generaciones el principio de la generosidad, amados, en el dar está el recibir. En el dar está el recibir. Diles que el domingo vengan con su moneda bien preparados. Vengan y den. ¿Por qué, amados? Porque así van a aprender a honrar a Dios. Si ellos aprenden a que de los 10 pesos que ellos tienen, 1 peso o 2 pesos son del Señor, y ellos aprenden a honrar con ese detalle al Señor, yo te voy a decir algo: van a desarrollar un temor de Dios. Y el que es fiel en lo poco, en lo mucho va a ser fiel al Señor. Cuando esté la tentación de robar en su trabajo, tu hijo va a decir: esto no es mío, porque desarrolló convicción. Cuando Dios lo bendiga mucho, va a honrar a Dios. Amén. Al consagrar o apartarlo primero, viene bendición sobre lo demás, amados. Recuerden muy bien esto.
Termino con esto. Seis verdades en cuanto a nuestros bienes y el dinero. Y para eso yo quiero que te pongas de pie, por favor. Somos administradores, no dueños. No dueños. Nuestra mayordomía comienza con lo que tenemos, no con lo que quisiéramos tener. Entonces, si tú eres del pensamiento, es que cuando tengo un mejor trabajo voy a ser generoso con Dios. Amados, la mayordomía comienza con lo que ya tienes. Hay que dar con un corazón agradecido siempre. Agradecido con Dios. Siguiente, hay que dar con motivos puros. No por necesidad ni con queja, porque Dios ama al dador alegre. Algo que enseñó el Evangelio de la Prosperidad malamente, amados, es que si le dábamos un peso a Dios, Él nos daba dos. Y no es así. Hay veces que sí lo hace, la verdad que sí. Pero el dar es honrar. Yo te quiero decir algo. Dios me permitió ser pastor de nuestros hermanos tarumaras. Por 2 años los pastoreé, por 2 años estuve al pendiente de ellos. Se plantó una iglesia y estuve ahí. Y me acuerdo que yo llegaba con mi pastor y le decía: pastor, este domingo en la tarde quiero llevarles unas tortas de jamón con queso, quiero llevarles una piñata a los niños. Y los primeros 2, 3 reuniones me dejó hacerlo, pero ya después me dijo: no. Y yo así me quedé como que: pastor, es que hay mucha necesidad. Tienen que aprender a dar, Andrés. Pastor, pero no tienen. Que den lo que tengan. ¿Y qué hago con las ofrendas y los diezmos? Tú las vas a juntar. Con eso vas a comprar lo que se necesite para la iglesia, y con eso también vas a poder ayudar. Cuando alguien se quede sin trabajo, le das una despensa. Pero hazlo, Andrés. Se empezó a predicar de la honra, de la generosidad con ellos. Llegó un punto, amados, donde ellos tenían que desbarar los nogales y tenían que estar trabajando en las nogaleras. Entonces yo tuve que cambiar el servicio de domingo a las tardes. Y era sorprendente, amados, que llegaban estos hermanos con los dedos pintados de negro, agarraban los sobres, y algunos los estaba esperando el capataz del rancho para devolverse. Yo luché mucho para que los dejaran quedarse, pero iban a llevar su diezmo a las reuniones. Joshua, pastor, me decía: Dios lo bendiga, pastor, Dios lo ama. Y yo lloraba y le decía al Señor: Señor, ¿qué vas a hacer con estos hombres y estas mujeres? Al paso de los años, amados, sus vidas dieron un fruto de santidad. Dejaron los divorcios, dejaron la violencia, porque había lunes que tenía que ir al hospital porque se me habían peleado en la madrugada del domingo a machetazos. Todavía con algunos tengo contacto. Uno de ellos está plantando una iglesia en la sierra. La iglesia de Macedonia le decía a Pablo: somos pobres, Pablo, pero tú sabes más que nada, más que nadie, que todo es de Él. Déjanos participar en la ofrenda, Pablo. Y Pablo le tenía que decir a su equipo pastoral: estos discípulos han entendido el Evangelio.
Iglesia, cambia tu vida. Que tu vida no sea tener toda la vida la palma para arriba. Que me den, que yo sea el centro, que sea primero yo. Volteala. El día que la voltees, se va a ir esa mentalidad que no es del reino de Dios, que no es de un hijo regenerado por el Espíritu Santo. Y cuando la volteas, la bendición la vas a poder contemplar. Amén. Hay que dar con liberalidad y con alegría, y hay que dar con fe. Levanta tus manos y dile al Señor: gracias, Dios. Gracias porque tú me has confiado mi trabajo. Dile: gracias, Dios, por ese carro, esa casa. Los que tienen negocios, díganle: gracias, Señor, por ese negocio. Gracias, mi Dios. Qué bendición, Padre, de veras. Señor, te pedimos que podamos honrarte como iglesia con una generosidad de corazón, mi Dios, de corazón. Padre, en el nombre de Jesús, para darte lo primero y lo mejor, Dios, para darte lo primero y lo mejor, en el nombre de Jesús. Amados, vamos a aplicar lo aprendido. Si tú necesitas un sobre para diezmar y ofrendar, levanta tu mano y los sugieres me van a hacer llegar, me van a ayudar a hacerte llegar un sobre. Y vamos a decirle al Señor: Padre, que toda nuestra vida te tengamos primero, Señor. Ayúdanos, Señor, con nuestras finanzas, con nuestras posesiones, a darte lo primero y lo mejor, Dios, en el nombre de Jesús. Señor, que vengamos preparados cuando se trata de adorarte, dándote el primer día de la semana, apartando para ti, Señor, primero de nuestras ganancias. Yo quiero felicitarles, amados, a todos los que honran al Señor así. Muchos de ustedes vienen desvelados, traen turnos de noche y llegan el domingo, parecen frescos como lechuga. Casi le dicen al Señor: a sus órdenes, jefe. ¿Ustedes creen que Dios no ve eso? Cuando oramos por los diezmos y las ofrendas en la iglesia aquí, con el equipo de transparencia, yo le digo al Señor: Señor, tú ves esto. Porque cuando damos, amados, y esto me lo enseñó mi pastor, alguien se abstuvo de comprar los zapatos que quería. Alguien se privó de la chuleta que tal vez quería echar en el mandado para que saliera más económico, no sé. Pero hubo un sacrificio de la carne. Y siempre oramos ahí y le digo al Señor: Señor, tú viste el sacrificio. Y Dios es bueno, amados, y se va a manifestar. Amén. Bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús. Fieles mayordomos y fieles administradores, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.